Buenos días. En este módulo hablaremos sobre los detectores de la radiación. Las radiaciones ionizantes son invisibles, silenciosas, inodoras, insípidas y no pueden tocarse. En definitiva, no podemos detectarlas con nuestros sentidos. Sin embargo, se pueden detectar y medir por distintos procedimientos, como se describe más adelante. El hecho de no detectarlas con nuestros sentidos podría llevar a pensar equivocadamente que no existen o que no pueden provocar ningún efecto biológico. Sin embargo, sí es posible reconocer su existencia por los efectos que ocasionan, por su capacidad de ionizar la materia y de ser absorbidas por la misma. Precisamente, la necesidad de su cuantificación está derivada de la producción de una serie de efectos nocivos sobre los organismos vivos. Hace mucho tiempo que se sabe que las dosis altas de radiación ionizante pueden causar lesiones en los tejidos humanos y a los 6 meses del descubrimiento de los rayos X, en 1895, se convirtieron los primeros efectos o se describieron los primeros efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Vale la pena resaltar que cada unidad tiene sus múltiplos. Las magnitudes y sus correspondientes unidades más utilizadas para medir las radiaciones ionizantes y los compuestos radiactivos son: la actividad radiactiva se mide en bequerelios, que equivale a una desintegración nuclear por segundo. Los bequerelios indican la velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva. A mayor cantidad de bequerelios, más rápidamente se desintegrará. Esta medida nos aplica solo para fuentes radiactivas y no aplica para equipos de rayos X. Las radiaciones ionizantes interaccionan con la materia depositando en ella energía y produciendo ionizaciones y por tanto alteraciones en las moléculas de las células. El daño biológico producido por las radiaciones ionizantes está relacionado con la energía depositada en unidad de masa, que es conocida como la dosis absorbida. Como ya sabemos, la energía en el sistema internacional se mide en julios y la masa en kilogramos. Por tanto, la dosis absorbida se medirá en julios por kilogramo, unidad conocida como Gray. La dosis equivalente es la unidad utilizada para expresar la cantidad de energía depositada por unidad de masa, es decir, la dosis absorbida, ¿cierto? Y el tiempo de radiación que suministra dicha energía. Esta magnitud se mide en julios por kilogramos, pero recibe el nombre de Sievert. Y por último, se sabe que el daño producido por las radiaciones ionizantes en un ser vivo, además de depender de la dosis absorbida y del tipo de radiación, también está influenciado por el tejido u órgano que ha sufrido la irradiación. Esto se debe a que todos los tejidos de nuestro organismo no son iguales de sensibles a la radiación y por tanto no todos ellos contribuirán de igual forma al perjuicio de la exposición que tendrá en nuestra salud. Para tener en cuenta este factor se ha denominado la dosis efectiva, esta que vemos acá, que al igual que la dosis equivalente se mide en Sievert. ¿Listo? Recordemos entonces que el Sievert es igual a julios por kilogramo. Medir lo que es medible y tratar de hacer medible lo que no lo es. Galileo Galilei. Para entender todas estas magnitudes, vamos a imaginarnos que estamos debajo de una tormenta de granizo. La cantidad de granizo que cae representa la actividad radiactiva.
pero no todos los granizos que caen nos alcanzarán. Aquellos que impacten con nuestro cuerpo son los que nos van a producir un daño. Por tanto, el número de granizos que nos alcancen representará la dosis absorbida. Pero el daño que nos produzca el granizo no solo dependerá del número de ellos que nos alcancen, sino que también va a depender del tamaño de estos, al igual que el número de granizos que nos impacten. Cuanto mayor sea tu tamaño, más daño nos hará. El número de granizos que nos alcanzan y su tamaño es lo que, para las radiaciones ionizantes, nos indica la dosis equivalente. ¿Listo? Por último, si realmente queremos saber el daño que nos producirá el granizo, además del número que nos impacte y de su tamaño, tendremos que tener en cuenta en qué parte de nuestro cuerpo nos alcanza, ya que no todas ellas son iguales de sensibles. Lo mismo ocurre con las radiaciones ionizantes y los tejidos de nuestro cuerpo, y por eso es necesario utilizar la dosis efectiva. En resumen, las magnitudes relacionadas con la dosis de radiación ionizante son la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. ¿Listo? Y acá vemos entonces las unidades en las cuales se van a expresar esas dosis. Hay una magnitud que también va a influenciar en el efecto que produzca la radiación ionizante en nuestra salud, y es la tasa de dosis, que indica la dosis de radiación recibida por unidad de tiempo. Se sabe que una misma dosis recibida durante un largo periodo de tiempo es menos nociva que si esa misma dosis se recibe en unos segundos o unos minuticos, es decir, en un corto tiempo. Bueno, ¿cómo se puede medir la radiación ionizante? Tenemos entonces dosímetros personales, dosímetros de puesto de trabajo y unos equipos que nos ayudan a medir la tasa de dosis, lo que es el Mueller-Geiger y lo que es la camarización, y tenemos pues otros equipos. Listo. Un dosímetro es un dispositivo, es un instrumento que permite medir la dosis de radiación ionizante. Existe una gran variedad de dosímetros, por lo que es importante seleccionar el más adecuado en función de la utilización que se prevé pues va a tener, ¿cierto? Así, existen dosímetros personales o dosímetros de área. En los dosímetros personales se utilizan cuando es necesario medir la dosis recibida por una persona determinada. Existen distintos tipos de dosímetros personales. Existe de tórax, existe de muñeca, existe de anillo, existe para medir dosis en cristalino. Utilizándose uno u otro, depende de la zona pues, del cuerpo que pudiera llegar a recibir mayor irradiación. Como su nombre lo dice, los dosímetros personales son personales utilizados por cada una de las personas que tienen exposición a radiaciones ionizantes. Esos dosímetros personales, la resolución 482 del 2018 no lo exige para algunas prácticas específicas, no para todas las prácticas. Por otro lado, encontramos entonces los dosímetros de puesto de trabajo. Se utilizan cuando no es necesario conocer la dosis recibida por una persona determinada, pero sí es necesario conocer las dosis recibidas en lugares o puestos de trabajo. Existen diferentes tecnologías y métodos para medir la radiación. Entre ellos tenemos TLD, OSL, películas, dosímetros digitales, pues diferentes tecnologías, ¿cierto? Cada una de ellas tiene unos beneficios, tiene unas ventajas, pues desventajas en cuanto a las otras. Y ya cada institución pues hace el análisis de la tecnología más adecuada según lo que ellos requieren medir.
Bueno, como les estaba diciendo, también tenemos entonces cámara de ionización, que es este equipo que vemos acá, y hay otro que es Müller-Geiger. Estos son dispositivos, estos de acá, son dispositivos usados con el fin de detectar la radiación ionizante en el ambiente y los que nos permiten hacer las mediciones ambientales en las instituciones para garantizar ambientes de trabajo saludables y realizar la estimación y la clasificación de las zonas controladas y zonas supervisadas. Muchas gracias. Los invito entonces para que sigamos con nuestro siguiente módulo.